colegas, estudiantes, maestros y alumnos de la Facultad de Derecho de esta universidad, pues prácticamente llegando al cierre de nuestro foro con una espléndida mesa de análisis. Y bueno, pues les doy la bienvenida a esta mesa titulada A 100 años de la Constitución de 1917, retos y perspectivas, misma que se integra por destacados juristas, académicos e investigadores de la ciencia del derecho. Por ello, pido para los integrantes de esta mesa un fuerte aplauso. Para comenzar nuestra mesa de análisis, me permito ceder el uso de la voz a la primera de las ponentes. Me refiero a la doctora María Lilia Vivero Ramírez, de quien antes leeré unas breves líneas de su extraordinario currículum. María Lilia Vivero Ramírez es doctora en Derecho Público por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana. Es especialista en Derecho Administrativo por la Universidad de Salamanca, España, docente certificada CETEC en Derechos Humanos, diplomada en Estrategias Didácticas para la Educación a Distancia, actualmente catedrática en diversas asignaturas en la Universidad Veracruzana y es consultora del Instituto Veracruzano de las Mujeres. Ha desempeñado diversos cargos en la administración pública y la impartición de justicia y ha participado como relatora, moderadora, conductora en congresos académicos nacionales e internacionales. Sin más preámbulo, le cedemos el uso de la voz a nuestra distinguida disertante. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Quiero agradecer la gentil invitación a este importante foro y pues asumiendo la responsabilidad académica respecto a la obligación que me he autoimpuesto como constitucionalista por vocación y a la amable invitación del doctor Álvarez Montero, que ya desde hace algunos meses ha venido promoviendo y preocupándose por promover eventos de calidad para la conmemoración de este centenario de la Constitución. Quiero agradecerle públicamente, igual al doctor Vázquez Azuara, felicitarle ampliamente por este evento y agradecerles la hospitalidad en esta Universidad de Jalapa. La verdad es que me siento muy complacida de haber escuchado con mucha atención al doctor Castellanos en la conferencia que nos antecedió, porque esto me prepara el terreno, pone sobre la mesa de quienes gustamos del derecho constitucional, de una serie de experiencias cercanas, inmediatas, históricamente trascendentes, que obviamente estarán un buen rato sobre la mesa de evaluación, porque las disertaciones que trato de aperturar en algún diálogo con mis colegas que se encuentran en la mesa, pues continuar en este análisis de retos y perspectivas en torno a nuestra Constitución Política Federal en este caso. Una de las ideas que con mayor frecuencia, cuando menos durante la primera década de este siglo XXI, se escuchó como propuesta, probablemente posmodernista, la de dotar a México de una nueva Constitución, asumo que hay dos causas que dieron como resultado dichas propuestas en el ámbito académico y también en el ámbito popular, de alguna manera. A mi entender, una de ellas sería observar que el texto constitucional originario ha sido objeto de múltiples reformas y pudiera considerarse como modificado, como mancillado, como ultrajado en algún momento dado, dicho de esta manera. La otra causa me parece que está dentro del ámbito de la eficacia del derecho y la credibilidad o falta de credibilidad institucional por la insatisfacción ciudadana respecto a la actuación de diversas autoridades, y entonces de alguna forma se ha planteado la posibilidad de dotar a México de una nueva Constitución. Ante dicha manifestación, en lo particular, me surgen más dudas y preocupaciones e ilusiones, pues la crisis a la que refiere esta idea de un nuevo texto implica la generación, o cuando menos la meditación cuidadosa
sobre una serie de problemas que habría que solventarse más allá del orden jurídico, recayendo en el orden político, pues a saber, el origen de una nueva constitución puede implicar, grosso modo, dos causas: una revolución o movimiento social o una corriente política. Y bueno, lo que el doctor Castellanos nos antecedió al explicarnos, y me parece que hubiéramos todavía continuado escuchando atentamente parte de las anécdotas históricas que él pudo atestiguar, son las que me permiten, o en lo particular me motivan a hacer preguntas y abrir tal vez algún debate. Algunas de estas son qué antecedentes ideológico-filosóficos servirían de base para el diseño de una nueva constitución política en el orden federal. ¿Cuáles serían las estructuras políticas, sociales, económicas que cimentarían dicho proceso? ¿Quién o quiénes convocarían a este suceso y qué principios regirían este evento, así como quiénes serían los integrantes de la Asamblea Constituyente o un constituyente originario, siendo muy técnicos? La verdad es que me causa bastante preocupación, porque no es un tema a la ligera, ni tampoco de un orden natural, y dentro de la dinámica que nos encontramos inmersos no es como que veamos próxima a la meta o como un objetivo tan fácil al cual ni arribar ni solventar. Cada una de estas inquietudes que me sobresaltan, por cuanto hace a la primera, relativa a los fundamentos filosóficos que servirían de base, me parece que tendríamos forzosamente que acudir a la gran reforma constitucional en materia de derechos humanos 2011. El pensar en una nueva constitución no necesariamente nos garantiza que sería mejor que la que tenemos, y me parece que la última reforma 2011 podría estar poniéndose a jugar la ruleta rusa para saber qué podría pasar con ese avance en materia de derechos humanos en lo particular que tenemos, el cual todavía se encuentra, pues si bien positivado, me parece que lejos de una realización plena o una eficacia, o incluso siquiera una cimentación institucional real. La cual conformó un cambio paradigmático respecto al positivismo como corriente para concebir el derecho, y por lo tanto este cambio paradigmático tendríamos nosotros que preguntarnos: una nueva constitución cimentada sobre cuál corriente epistemológica o cuál visión del derecho podríamos nosotros estar pensando o considerando esta metodología para generar una nueva. Por cuanto hace a las estructuras ideológicas, políticas, sociales y económicas, me parece que no hay claridad de movimientos representativos o documentados, porque si bien es cierto, se habla de partidos de derecha, de izquierda, o conservadores, liberales, o como pudiéramos catalogarlo, lo cierto es que en el ámbito político unos transgreden las esferas de otros, y las propuestas que nominativamente procederían de un partido de derecha o a veces están recayendo dentro del otro ámbito, y me parece que esa falta de solidez y claridad política originaria en este momento de los actores políticos nos pondrían realmente en un riesgo. Pensar que estamos votando por asambleístas o constituyentes liberales para que a la hora de que presenten el proyecto sea un proyecto netamente conservador. La verdad es que sí tengo una gran desconfianza respecto a esta identidad. En la actualidad me parece que tenemos una serie de documentos que a nivel internacional también tenemos a considerar, o debemos considerar, como fuente de derecho, que son la serie de reportes observados de los organismos en materia de derechos humanos, que recogen una realidad dolorosa, hacen patente un retraso en materia económica y política. No obstante su contenido y alcance, que son obligatorios, vinculantes para nuestro orden federal, estatal y en todo el ámbito de competencias de nuestras autoridades,
han sido minimizados. Y esto me parece que los titulares de los poderes mexicanos de principios del siglo XXI, muchas veces por razones políticas y electoreras, la mayoría de ellas, las decisiones se reducen y se postergan en la agenda. Ante la pregunta entonces de quién o quiénes convocarían a tal suceso, no encuentro una respuesta uniforme, idónea, única, esta respuesta giraría en torno a la legitimación de quienes serían convocados, punto que ha tocado el doctor Castellanos ya como una experiencia en la Ciudad de México. Y ahora, si pensamos que si bien la Ciudad de México es de las zonas urbanas con mayor concentración de población y diversidad también y de ideología, pensar en el proyecto a nivel nacional, la legitimación de los actores que acudirían a una asamblea me parece muy complejo, cuando menos poder delimitar o delinear. Ante la pregunta entonces también de cuáles serían los principios que regirían el suceso, pues tenemos que si en materia democrática hemos avanzado en una democracia representativa, me suma la propuesta de visualizar a la democracia participativa como el siguiente estadio dentro del cual se debe de permear un proyecto de nación verdaderamente representativo y que pueda recoger la legitimidad bajo los límites que bien ha apuntado el doctor Castellanos. Ahora bien, para intentar dar respuesta a quienes estarían en la Asamblea Constituyente o Congreso Originario, es pertinente recordar o distinguir, cuando menos de manera brevemente teórica, que entre Congreso Constituyente Originario y Congreso Constituyente Permanente o Derivado hay una diferencia sustancial. Y entonces, pues primero tendríamos que ponernos de acuerdo de las reglas, la forma, si fuera un Congreso Constituyente Originario o el permanente, que es quien se ha venido encargando de realizar todas las modificaciones a nuestro texto constitucional. Ahora bien, tenemos que el primero, es decir, el Congreso Constituyente Originario, es el que da la génesis a la norma fundamental de un Estado y que su integración es específicamente para ello. Es decir, esto se conforma expresamente para la realización de un texto constitucional que le va a dar forma y cimiento a un Estado. Es el propósito fundamental para el que se crea y una vez que es aprobado el proyecto debe ser disuelto. El segundo, el permanente, es el órgano que de manera constante, ya creada, prevé en sí misma como el órgano de las reformas totales o parciales del caso, que como decía, en el caso mexicano es quien ha venido realizando esta serie de enmiendas. Ahora bien, si el poder constituyente radica originariamente en el pueblo como elemento sustancial de un Estado, la potestad de dar forma a los principios que habrían de regir a los destinatarios de una nación y atendiendo al planteamiento inicial, relativo a la idea de que se expida una nueva constitución, puedo concluir de manera empírica en este breve ensayo que hay más riesgos que esperanzas. No considero viable ni sustentable la propuesta, pero sobre todo no visualizo ni encuentro un proceso ni una representación ideológica políticamente a primera vista para que se pueda sustentar una transición de tal envergadura. Por contrario, me parece que debemos revisar las últimas reformas constitucionales para que a la luz de la interpretación genético-teleológica podamos vislumbrar la posibilidad de realizar un verdadero impacto y trascendencia en la vida de todas y todos. Así considero que como una sociedad mexicana, como sociedad mexicana en estos últimos 100 años, hemos vivido una serie de evoluciones, avances, consolidaciones, también déficits y dolencias sociales, los cuales, lejos de ser criticables por la serie de reformas o considerar que las reformas constitucionales son el origen de estos males, lo que provoca es que el texto constitucional
vigente debe reconocerse y valorarse. Probablemente, como ya relaté, la reforma en materia de derechos humanos, y considero que la labor de las y los constitucionalistas de finales del siglo XX, principios de XXI, hemos estado fraccionados. Hemos dejado de trabajar en conjunto y de visualizar al derecho constitucional como una unidad. Nos hemos separado, nos hemos volcado al análisis de temáticas especializadas en derechos indígenas, acceso a la información, político-electorales, telecomunicaciones, y me parece que es un buen momento para unir esfuerzos, volver a ver a la Constitución política como un todo, como un eje conjunto de principios, guía, origen y destino del propio Estado mexicano. Debemos volver al origen, es un buen momento para reivindicar el sentido y trascendencia de nuestra Constitución, identificar sus propias bases teóricas sobre las cuales concebimos el proyecto de nación que queremos y sobre todo desentrañar más allá de su contenido sustantivo y defensa procesal el espíritu nacional que da vida y sostén a nuestra República. Muchas gracias. Agradecemos ampliamente esta brillante intervención de la doctora María Lilia Rivero Ramírez, que nos ha expresado con muchísima claridad el punto de vista en este ensayo que ha tenido a bien preparar para nosotros. Y continuando con esta mesa de análisis, es momento de ceder el uso de la voz al doctor José Alfredo Hernández Campillo, de quien también me permito leer unas breves líneas de su amplia trayectoria académica. José Alfredo Hernández Campillo es licenciado en Filosofía, licenciado en Derecho y licenciado en Lengua y Literatura Hispánicas, todo ello por la Universidad Veracruzana. Es maestro en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Autónoma de Tlaxcala y maestro en Filosofía por la Universidad Veracruzana, de la cual también es doctor en Derecho Público. Es investigador del Centro de Investigaciones Jurídico-Políticas de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, profesor invitado en diversos posgrados nacionales, internacionales y de excelencia CONACYT, y cuenta con diversas publicaciones y artículos científicos. Es un verdadero gusto recibir al doctor José Alfredo Hernández Campillo. Doctor, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, primero a mí nunca me gusta que lean eso, porque luego cuando leen eso dicen, este va a decir tantas cosas valiosas, y uno resulta a veces estar siempre abajo de lo que los papeles dicen, ¿no? Entonces, finalmente, como dice aquella vieja canción, no soy tanto, ¿no? La de Pablo Milanés. Agradezco a la Universidad de Jalapa su hospitalidad, al magistrado Álvarez Montero. Para mí el magistrado siempre va a ser magistrado, porque un día platicando con él explicaba que el modelo italiano, muchachos, es virtuoso porque hace que sus magistrados publiquen, den clases y resuelvan. Y él hacía eso a la vez. Él publicaba, él daba conferencias, charlas y además resolvía. Cosa que no es muy normal en algunos magistrados de este país, ¿no? Digamos de Veracruz, porque finalmente es el modelo italiano y cuánto diéramos porque ese modelo prevaleciera aquí, o al menos se hiciera un intento para ello, ¿no? Yo quiero platicarles un poco, ser breve con los jóvenes. Todavía no hay WhatsApp, todavía no genera la aplicación para que lo que yo hable pueda aparecer en sus pantallas, pero sería formidable que lo que yo esté hablando ahorita lo estuvieran leyendo, porque finalmente es un medio de comunicación que finalmente no se aprovecha, ¿no? Ya vi que hay un traductor en tiempo real para los que nos gustan las letras. Yo no sé cómo le van a hacer con la pragmática, pero ya hay un traductor real para que uno hable en español y el otro escuche la bocinita en japonés. Yo no sé cómo le van a hacer eso. Me encantaría ver cómo se hace eso. Entonces, yo supongo que los chicos que están aquí son estudiantes de Derecho, y espero que al menos les quede unas cuantas dudas de esto que yo les voy a platicar. Por años he litigado, por años he vivido, ahí sí ayudé a sacar a mis hijos adelante litigando, y entonces, muchachos, hay dos mundos: el mundo de allá afuera, el mundo del derecho, el que se ejerce en los foros, en los tribunales, donde cada resolución es una cosa individual, y el mundo normativo en papel, el formal que nos enseñan aquí en la facultad. Yo los invito a que pongan los pies en los dos lados, porque después la decepción es muy grande, de un lado o del otro. Y entonces llegamos a una institución y no sabemos ni siquiera dónde está la oficialidad de partes, o por el otro lado, son tan buenos, ya se ha acotado el coyotaje,
que finalmente se les está restringiendo, les están pidiendo cédula. Mi función y la charla va para ustedes en términos de esto, muchachos. Estamos festejando una constitución, sus 100 años, y pareciera que todo lo ponemos en la constitución y es nuestra esperanza en todo, y nunca vemos la condición social que tenemos los que estamos frente a esa constitución, el valor que tenemos como sociedad y la condición de relación y direccional que tenemos con la norma. Pareciera que la norma tiene que ser algo que hace todo y tiene que hacer todo, y nosotros no hacemos absolutamente nada. Hay un modelo por ahí que se usa mucho en las ciencias sociales que se llama la introspección de lo normativo, muchachos, que es lo que hace ahora la maestra que está aquí. Se acerca a los chicos que están bromeando, jugando, y entonces rápidamente bajan los celulares y se quedan serios. Eso se llama introspección normativa. Empieza desde los 2, 3 años, cuando se le dice al niño que no, y se le empieza este proceso que pareciera muy simple, se va redefiniendo la personalidad y hace que el joven cree esquemas de correspondencia. Entonces sabe cuándo es no y sabe cuándo es sí. Esa misma relación tenemos, muchachos, con la estructura normativa constitucional. Nuestra constitución surge, se da, lo dijo el doctor Castellanos atinadamente, de una relación entre un poder, cargaré la losita, incluso esa es su tesis principal en su libro, del cual él hacía referencia, publicado en CATS, editorial CATS, un poder constitucional a partir de tensiones entre los liberales y los conservadores. Ese es el punto. Así nacen las constituciones, lo dijo el doctor Álvarez Montero atinadamente. Veníamos de un régimen de mucha fuerza para en el 17 transitar un modelo normativo. Y entonces, chicos, se crearon dos mundos: un México constitucional con demasiadas opciones, demasiado optimismo, y un México conservador real, y se empezó a hacer una pugna muy fuerte entre la norma y la vida fáctica, el mundo real que no correspondía con lo que la norma constitucional establecía. Y entonces lo único que se hizo, jóvenes, es que no se aprendiera a respetar, y yo lo veía todo el tiempo en el foro, no se aprendiera a respetar la parte normativa. Y entonces hay un juez que yo quiero mucho, es mi gran amigo, que siempre dice: oye, tengo un asunto ahí contigo, y él, en lugar de que te oyera el asunto que le querías explicar, te decía: ¿a quién llevas? A fulano de tal. Perfecto. Y ponía una anotación en la ceja de su expediente. Eso era más que suficiente. ¿Para qué explicar el asunto y en qué sentido yo lo quería? Solamente me decía quién, y ponía sus garabatos, que eran tan especiales que uno los veía en otros, yo los veía en otros expedientes, y nunca los entendías. Finalmente todo era bastante codificado por él, ¿no? Y entonces, muchachos, se crea una constitución que no corresponde con una realidad. Hace rato el doctor Castellanos también decía atinadamente que había demasiados elementos que la técnica normativa le llaman prescriptivos, ¿no? Y algunos les llaman programáticos, ¿no? Todos tenemos que tener casa, hogar, habitación, y entonces, en un afán de querer normar todo para los chicos que están estudiando la constitucional, hay una línea ahí divisoria entre lo que se llama constituciones de preceptos, constituciones de grandes conceptos, como la que se planteaba Crescencio, de 4 o 5 artículos, y las que se llaman constituciones normativas, que acaban siendo lo que es la nuestra. Son constituciones, chicos, que cada vez que se quiere hacer algo y que se quiere, digamos, consolidar normativamente, se mete en la Constitución. Y entonces, de 190 constituciones más o menos que hay actualmente aceptadas, somos la quinta en tamaño, en volumen, en tamaño de letras. Ahí sí me transito un poco a mi formación en letras para decirles que el número de palabras es engañoso. No se quiere decir que por tener más conceptos es más abundante, pero sí les hablo que morfosintácticamente es más enredada, eso sí, y Cantinflas es el claro ejemplo. A más palabras no necesariamente se tiene que decir mejor las cosas, o más concretamente. El modelo tendría que ser mucho más económico. Yo estoy en la línea de muchos constitucionalistas, no lo soy, pero estoy en esa línea en cual esta constitución no tiene que cambiarse, esta constitución tiene que depurarse a partir de las estructuras ya establecidas. Hacer una constitución nueva como la que se hizo, verdaderamente, y se murió Bauman hace 2 semanas, Bauman decía que son los tiempos líquidos. Los tiempos líquidos, chicos, muchachos, son esta fragmentación que ahora ustedes viven, y ustedes tienen mundos paralelos.
viven uno aquí con sus amigos, viven otro en su casa, viven otro en el Face, viven otro en el WhatsApp, y entonces se crean estamentos diferentes donde cada uno no solo es capaz de cambiar de nombre, sino es cambiar de estructura de mental respecto a lo que ves. Esta fragmentación, chicos, ya está metida en la normatividad, tiene mucho rato que estamos viviendo tiempos posmodernos normativos. Lo tenemos claro en algo que se desató. Yo conocí un profesor en la Autónoma de Tlaxcala, nos dio una plática hace cosa de 15 años, y hablaba de inflación legislativa, le llamaba él, y nos llevó un corte de caja de cuántas leyes se estaban haciendo. Y entonces, lo que genera esta disociación entre una constitución que no tiene un referente empírico, porque no corresponde, chicos, lo que la Constitución dice, y no estoy hablando de la Casa Blanca, no estoy hablando de los diarios que aparecieron ayer. La Constitución tiene que ver con una realidad que nosotros tenemos que palpar allá afuera. La norma tiene que estar siguiendo la realidad nuestra, no que a veces pareciera que es una norma que apunta para otro lado y nuestra realidad para otro. Decía una vez, hace muchos años, en la Autónoma escuché a un jurista de la UNAM que decía: la parte sublime es cuando se conjuga la norma y la realidad. Y decimos, qué maravilloso, Carpizo era, qué maravilloso es eso, que se conjunte la norma y la realidad. Y le dice un tlaxcalteca de esos idiáticos: oiga, ¿y si las dos van corriendo juntos y nunca se tocan? Eso es exactamente lo que nos está pasando ahora. Tenemos estructuras normativas y nos sorprendemos como a principios del mes de enero hacen del Estado una atrocidad, roban, asaltan, se llevan tiendas. Tengo un cliente que en el sur, abogado, que soy monitor en el sur de Veracruz, que él le cayeron por aquellos atracos del 4 o 5 de enero, le cayeron en su despacho más o menos unos 20 personas detenidas por haber robado en los supermercados de aquel evento que ustedes recordarán o habrán visto. Sacó a todos en los siguientes 10 días, le quedaron como 3 adentro, por una estructura normativa, nuevo sistema de enjuiciamiento, que no corresponde con la realidad fáctica con la cual se siguieron los procesos. Dense una idea, en Veracruz había una sala solamente para proceso y tuvieron que habilitar otras porque no había manera. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que siempre vamos un paso atrás en estructuras normativas respecto de una realidad práctica. No les digo de los delitos cibernéticos, ese es verdaderamente otro problema. Para mí, la actitud y lo que hay que tener es una correspondencia como ciudadanos respecto de una ética normativa de frente a la Constitución. La Constitución, chicos, está llena de equívocos, de errores, está hecha por humanos o muy humanos. Yo recuerdo que por ahí el artículo 28, por el artículo 28 constitucional, me acuerdo de esa parte, que habla del Banco de México, por ahí habla, y habla de la manera en que los miembros del banco y de algunas juntas de gobierno pueden ser inversionistas en otras instituciones, y le llama a ese proceso, le llama procesos de conciencia. O sea, errores de redacción, errores de dedo pueden tener todos, pero el que nuestra Constitución, nuestra consagrada Constitución, no tenga esa eficacia que hace rato y por ahí que alguien decía de la eficacia normativa, tiene que ver con la actitud ética de los jóvenes, con no que se introspecta y que no se aprende. No es tema de la plática, pero hay una gran corriente en la sociología que plantea que el movimiento que tenemos de degradación social a nivel de violencia y de falta de respeto normativo de toda esta gente que se dedica a andar delinquiendo, tiene que ver con el problema educativo de los años 70. Son hijos de la generación de los 70 que no tuvieron una formación educativa canalizada y que no lograron esquemas de relación con los hijos. Y viene la primera fragmentación, es setentera, ochentera, es cuando se empiezan a ver el problema de la disociación. Y entonces el ser humano no introspecte el respeto a la norma, y Nexos y este país y todas estas revistas todo el tiempo nos están sacando cortes. La última encuesta, 35-40% de la gente cree que el mejor delincuente es el delincuente muerto. Dices, ¿cómo puede ser eso? ¿Qué es lo que piensa la gente? Por eso vemos linchamientos, por eso es que tenemos una actitud ante la norma de falta de confianza. Y si eso agregamos los modelos de importación, que tengo un libro ahorita en prensa que se llama El principio de oportunidad, que lo único que busca es acolchar
este modelo en el cual un nuevo enjuiciamiento, no estamos preparados. Jalisco lo anunció la semana pasada, el nuevo modelo de justicia penal en Jalisco, un fracaso. Hoy lo estaba viendo por la mañana en el noticiero, resulta que en Tabasco hay un modelo de alquiler de vientres para niños y el gobierno del estado de Tabasco se niega a darle sus actas de nacimiento. Vean chicos, el 4 constitucional, la cantidad de garantías y derechos que el 4 tiene, pues al gobierno de Tabasco simplemente no le importa. Hay niños, hablan de 20, salió el abogado dando juicios de tipo moral, no normativos. Y ya para que se rían, para los que les guste un poco el foro, salió un juez en un amparo de esta gente de Tabasco, porque los extranjeros se están amparando porque quieren las actas de nacimiento para reconocer ciudadanía, sacar el pasaporte, irse a sus países y llevarse a su hijo. Hicieron un contrato, chicas, que consiste en alquilar la matriz, fecundidad, matriz, subrogada y todo esto que saben. Pues un juez de distrito dijo que se concedió un amparo, ríanse, para un acta provisional. Las actas provisionales, chicos, en los registros civiles, no sé si sepan, pero no existen. O sea, no hay un acta provisional. Aquí tiene usted su acta provisional de nacimiento y luego viene usted por la definitiva. O sea, ¿cómo puede ser que un juez de distrito dicte eso? Da risa en lugar de dar tristeza. Finalmente así funcionó y así está concedido. Entonces, no hay una relación establecida de respeto normativo y hay una serie de ignorancia. Y me parece, doctor Castellanos, que con la Constitución del Distrito Federal, ahora de la Ciudad de México, va a pasar exactamente lo mismo. A través de amparos y acciones de inconstitucionalidad ahora, vamos a estar poniéndole diques a la nueva Constitución, vamos a rehacerla, nada más que a través de nuestros roleos amparos, doctor Álvarez, porque finalmente a través de amparos vamos a empezar a poner diques a una Constitución que muy a la mexicana se hizo al 4 para las 12, se convocó de prisa y me parece que es una constitución, yo le llamo constitución política, y ahí le paro el nombre, porque lo único que importaba era firmar el acta, sacarse la foto, que te sacaran todos los canales nacionales firmándola, eso era lo que importaba. Dejaron grandes temas fuera de la Constitución, grandes temas. Las acusaciones son de tipo político, que si son de izquierda, que si el punto es el aborto, la vida. Hay una serie de elementos, muchachos, que nuestra Constitución Federal tiene que normar y que no están permeando a sus leyes secundarias, porque se volvió una Constitución reglamentaria en lugar de una Constitución de principios. En un libro que publicó por Juan Mío en 2008, ahí veo, para que ustedes vean el modelo nuestro mexicano, nos espantamos de nuestro presidente que plagió. El constituyente del 17 se trajo completo un artículo de la Constitución norteamericana, control E, control B, idéntico, solo lo tradujo al español. Entonces, si desde los esquemas y los modelos de diseño de esa Constitución, ¿por qué? Porque la Constitución que se hizo no correspondía con esa realidad del 17, chicos, fue innovadora en el concepto social, pero hay otras cosas que no correspondían. Entonces, como no correspondían y como no se tenía, nos vino la influencia del modelo francés, del modelo ilustrado, que además son modelos que hasta la fecha vende el mundo, esta racionalidad centroeuropea, que Wallenstein critica muy fuertemente en un libro que yo recomiendo, que él dice que los controles nodulares del intelecto a nivel mundial están en el Reino Unido, en los Estados Unidos y en el centro de Europa. Todo el racionalismo desde ahí se distribuye y lo que no encaje en esos modelos, pues simplemente no es racionalismo, será otra cosa, pero racionalismo no. Y desde este modelo, chicos, nos llega la influencia de lo ilustrado, y este modelo ilustrado que tiene que ver con esta sublimación de lo racional, se acaba metiendo a las estructuras normativas y nos generan leyes que están muy adelantadas, muy vigenciadas desde la racionalidad, pero que en el mundo operativo simplemente no aplican, ¿no? Entonces, yo los invito a que piensen que el compromiso normativo es de nosotros para con la norma. O sea, la Constitución requiere ajustes, sin duda, requiere cambios, sin duda, pero se volvió un recipiente de agregar y agregar. Chicos, la Constitución del 17 tenía 20,000 palabras, la de ahora anda por las 57,000. Entonces, este exceso de palabrería tiene que ver, yo hice leyes en el año 2008 en el Congreso de Veracruz, y me encantaba como un diputado, de los cuales no diré el nombre, siempre decía, pásenme la bitácora, y entonces uno de sus allegados le pasaba, ¿cuántas veces he subido a tribuna?
Y entonces le decía, ¿ha subido usted tanta, señor? Ah, bien, bien, hoy voy a subir, ojalá alguien me aluda para que yo suba. Y entonces, cuando tú veías que el concepto era alúdame para que yo suba a tribuna y entre en un ranking y yo sea el diputado que más veces subió, te das una idea de qué es. Hay modelos de carrera judicial que no se han aplicado. Tenía yo una diputada a la que yo le hacía leyes aquí en el Congreso, los nombres nunca se dicen, chicos, porque si no ya no te vuelven a contratar, y me decía, doctor, quiero hacerle una pregunta. Cuando dicen así, te van a poner a sufrir porque te van a hacer una pregunta. ¿Qué cosa es sobreseer? Yo abrí mis ojos y me quedé bien y dije, es diputada, eso creo que se ve más o menos, no me crean, pero creo que se ve en primer curso de amparos allá por media carrera, más o menos, hablo en términos formales, y el que litiga pues, se lo aprende antes o se lo enseñan a garrotazos antes, pero ya medio lo expliqué, y entonces lo que ocurría es que los diputados, hablo de esta legislatura que yo traté, aprendían, veían caso empírico en sus entornos, en sus distritos, y venían al Congreso y querían que rápidamente se hicieran leyes. Recuerdo una que me dijo, doctor, ya voy a concluir, doctor, quiero que haga usted una ley lo más revolucionario para las mujeres, quiero que haya que veamos lo del papiloma, que veamos cáncer de mama, que todo se incluya en la ley. Ya hablé con el secretario de Salud y el gobernador, se va a aprobar, perfecto, pero pues usted déme las directrices, quiero que incluya lo siguiente, 2 puntos, y que me da la renta ahí la muchacha, todo lo que tenía que tener, ya está la otra anotando, que me haga una ley, no muchachos, chulada de ley, vaya, me quedó, la veían mis compañeros por ahí, Rafita Virués, por ahí que anda, es un hombre que trabaja en el Poder Judicial, me dice, oye doctor, ¿qué ley te aventaste? Le dije, ¿cómo ves? Dice, no, está muy buena. Le dije, yo no sé, ahora lo primero que hay que hacer es que hay que construir los caminos para que entren los trailers donde llevan las máquinas esas para revisar las fotografías, para revisar a las mujeres. O sea, fue tan avanzada, chicos, que ni siquiera había caminos para meter los trailers con todo lo que la ley decía que se debería de tener para un buen cuidado de salud. Entonces, ¿qué pasaba? Que hacíamos unas leyes totalmente fuera de la realidad, fuera de contexto, y que simplemente a la gente no le importa. Porque lo primero que se aprenden ahora, con esta ley que ahora le llaman, ustedes lo saben, en el nuevo enjuiciamiento de carrusel, es básicamente yo reparo el daño, yo repongo lo que me robé, quiteo sustraje y rápidamente voy a salir. Y eso ya se lo aprendieron, no necesitan venir como nosotros a estudiar aquí a la facultad, a estudiar Derecho para saberse eso. Entonces, el delincuente rápidamente se aprende los esquemas de salir, no se aprende los esquemas de respeto normativo, se aprende los esquemas de evitar la condición normativa. Y nosotros, a nivel sociedad, no tenemos ese compromiso de asumirnos qué es lo que marca la normatividad. No estoy diciendo absurdos, chicos, vayan a la revista Nexos del mes pasado y se van a dar cuenta la cantidad de metrías que hay, que se hizo también este país, la revista Este País midió, la tienen en internet gratis, de cómo midió la percepción de la seguridad y de la justicia y la legalidad en el pueblo, y la mayoría de la gente no confía en su estructura normativa, porque la estructura normativa en esta relación que se inició entre liberales y conservadores siempre fue negociada la ley. ¿Cuántos de nosotros veíamos los paros en el sur del país hace unos meses y decíamos, bueno, ¿a qué horas van a quitar los bloqueos? Simplemente no aplicaba. Aplicar un bloqueo, quitar un bloqueo aplicando la ley, tenía un peso político, un factor político que simplemente no se quería asumir. En lugar de aplicar un Estado de Derecho que no funcionara. Me dice uno de mis hijos el otro día, papá, ¿y esto cómo crees que cambie? Y le dije, mira, mi hijo, esto cambia cuando apliquen una normatividad que tenga que ver, con, por ejemplo, con los seguros. Que todos tengamos seguro, y al tener todo seguro, esto empieza a cambiar. ¿Seguros de qué? Seguros de todo, hijo. Seguros de choques, pero de verdad, seguros con gastos médicos, seguro contra incendios, seguros de pago, seguros pagados. Y entonces, mientras no se cambie transite hacia modelos de ese tipo, todo lo que está en la norma simplemente se llama programático. Apréndanselo, chicos, esto, normas programáticas. ¿Qué es lo que se va a hacer? Como dijo el doctor hace un rato, tal vez algún día, en algún momento se haga. Y entonces, hay que revisar cuáles son los conceptos programáticos y cuáles son los conceptos de vigencia actual. Bueno, dejo esto aquí en la mesa y muchas gracias. Agradecemos la brillante intervención del doctor José Alfredo Hernández Capillo, que sin duda alguna es un amplio conocedor de este rubro. Y bueno, ya para cerrar esta mesa, vamos a cederle el uso de la voz al último de los
participantes. El último de los ponentes, me refiero al doctor Rafael Arias Hernández, de quien antes, evidentemente, me permito leer unas breves líneas también de su amplia trayectoria. Rafael Arias Hernández es licenciado en Economía por la Universidad Veracruzana, con mención honorífica cum laude. Es maestro en Economía con especialización en Desarrollo Regional y subespecialización en Historia del Pensamiento Económico por Salt Lake City, Utah, Estados Unidos. Es diplomado por la Universidad Veracruzana en Habilidades del Pensamiento. Cursó el programa de Alta Dirección AD2 por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas. Entre otros cargos, se ha desempeñado como asesor académico y maestro de enseñanza media, maestro en la Facultad de Economía y de la Maestría en Desarrollo Regional, entre otros. Se ha desempeñado como funcionario público en el ámbito estatal y federal y actualmente es investigador del IESES y maestro de la Facultad de Economía de la Universidad Veracruzana. Bienvenido. Adelante, distinguido doctor. Muchas gracias. Antes que todo, quiero agradecer a mi amigo, el doctor Álvaro Montero, la audacia que tiene de invitarnos, ya dije que no somos solo uno, invitarnos a tratar de alterar el orden. Y para empezar les voy a sugerir a los muchachos que tomen en cuenta algunas de las cosas que vamos a comentar. La primera de ellas, la buena noticia, es que los cerebros mexicanos son de los más cotizados en el mercado mundial. La razón es muy simple: están seminuevos, casi no se usan. Y ahorita vamos a ver por qué. Quiero hacer una evocación un tanto cuanto hasta religiosa, aunque no lo es, para invitarlos siempre, por favor, a que invoquen a Anamorfosis. Anamorfosis es la diosa griega de la perspectiva. Esto va a facilitar mucho el diálogo, pero sobre todo la comprensión del conocimiento de las cosas. Anamorfosis nos enseña, entre muchas cosas, que hay una verdadera escalera desde el primer escalón y hay otra verdad de la escalera desde el último escalón. Son dos verdades que obviamente se complementan, pero depende de la intención que se tenga en el análisis. Muchas veces no nos gusta lo que dice Chana o Juana, ¿sí? Pero lo que puede ser es que simple y sencillamente nos esté dando una versión de lo que sucede. Y se lo voy a decir porque esto le causa mucha risa a mis alumnos, sobre todo a los que empiezo a conocer. Yo llego y me presento con ellos y les digo que esto, muchachos, es una recta. Y ellos se empiezan a reír y dicen: este maestro fumó de la recreativa o de la medicinal o de esa cosa verde que nos lleva uno hasta Dios. Y entonces dicen: ¿cómo es posible? Esto es un cuadrado. Bueno, es que Anamorfosis nos permite eso. Si cambio la perspectiva, obviamente es una recta. Y si lo alejo, es un punto, ¿sí? Y aparecen otras visiones. Yo peco, se los confieso, para que tengan consideración de los economistas, como economista, tengo una influencia latina espantosa. Después de los abogados, creo que por ahí andamos nosotros. En los análisis que nos enseñan, o que nos enseñaban, recurríamos mucho a una especie figurativa de considerar el ceteris paribus y el mutatis mutandis. Y ahorita algunos de ustedes ya sonríen porque saben que esto es un comercial. Yo escribo una columna que se llama Mutatis Mutandis. Yo soy de textos muy breves. Admiro considerablemente a los que escriben textos más amplios porque tienen un esfuerzo y una capacidad mayor que no les discuto. Yo soy muy breve. ¿Pero por qué?
me enseñaron los economistas que el enfoque ceteris paribus es un análisis que considera a todo lo demás constante. Y el análisis mutatis mutandis es el que considera cambiar lo que se deba cambiar. Entre estos dos enfoques, yo preferí siempre el mutatis mutandis porque es la característica de la vida. No disminuyo la importancia del otro análisis. Y si quieren lo extiendo un poco más. Sí, no disminuyo de ninguna manera el análisis de lógica formal, pero creo que la vida es fundamentalmente dialéctica. ¿Sí? Y a ese respecto, también estoy muy de acuerdo, y ahorita van a ver por qué, que la democracia es esencialmente participativa. Ya lo han dicho aquí. ¿Por qué? Porque se nos ha hecho creer que la democracia es ir a votar sobre lo que ya está arreglado para que estemos satisfechos y después tengamos los gobiernos que nos merecemos. No, la democracia en esencia, y aquí recuerdo una definición que me gusta mucho Sabater traer a memoria, que no les va a agradar, nada personal, pero la sociedad se divide en dos: ciudadanos e idiotas. Bueno, cada quien se coloca en lo que quiere y en lo que puede. Pero para Sabater, interpretando a Aristóteles, el ciudadano tiene el derecho y la obligación de participar en los asuntos de la sociedad, particularmente en la forma expresada democrática. Pero los que no les preocupa nada, los que no hacen nada, los que esperan todo, los que ahí la llevan, ¿ya? Llega el viernes de antro, la salida de tubo, tuvo dinero, tuvo metal, tuvo lo que tuvo. Esos van a seguir igual y desgraciadamente son la mayoría. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es ir considerando otra cosa importante que me llamó mucho la atención hace un minuto que lo comentaba el doctor Hernández Campillo. ¿Sí? Efectivamente, tenemos que considerar otras situaciones, y ya también lo mencionó el doctor Castellanos, no solo el aspecto interno, no solo su relación con la realidad, hay, por si no lo saben ustedes, una realidad que se nos viene encima, y vean ustedes lo que está transformando. Esta cosa con la cual ahorita la mitad del auditorio está entretenida con la mitad en otro lugar de la ciudad o del planeta, esto es una revolución más profunda. Fíjense mi audacia, es más profunda que el descubrimiento de la escritura. ¿Por qué? Porque también transmite mensaje, pero de un alcance superior. Yo me puedo ahorita comunicar a Shanghái, ¿sí? Es de una omnipresencia también abierta, puede ser con varios a la vez. Puedo transmitir imagen, puedo transmitir sonido, pero a lo que voy es a lo que mencionaba el doctor. Es decir, nos está transformando en nuestra relación con la realidad, con el tiempo, la liquidez del tiempo, pero también con las personalidades, con el lenguaje base de la comunicación. Ahora entre los jóvenes milenios, ¿sí? El lenguaje es inagotable, no pasan de quepex y de ay güey, y el resto son íconos. Entonces, cuando hablamos de un tema como el que se está hablando en este momento, yo quiero, y antes de mostrarles muy rápido las obras que preparé, mostrar algo que me inspiró el doctor Castellanos, y además que el que más va a aprender de esto soy yo, no tengo la menor duda. Perdón, soy medio egoísta, el que tiene que aprender soy yo, y hay muchas maneras de aprender, a veces exponiendo y a veces padeciendo, como es el caso de ustedes. Pero hay, en esencia, ahorita lo van a ver, un punto de partida, un origen y un destino.
Pero el enfoque que le voy a dar en este momento es un enfoque muy economicista, se los quiero decir. Pero no crean que porque soy fanático de lo que a mí me gustó, por desgracia, tuve que tomar, porque en esencia yo quería ser físico, sobre todo físico cuántico. ¿Por qué? Porque la economía es la energía de la sociedad. Y no hay, ojo niñas, y más niños, no hay nada gratis, 9 meses después cuesta. No hay nada gratis, ni una copa, no hay nada gratis. El hecho económico es una expresión de energía de la sociedad, de la realidad. ¿Y qué es lo que quiero que vean muy rápido? Y después regresamos, porque el punto final, a mí me encanta que sea siempre el punto de partida. Bueno, hay 2 ideas que voy a manejar de constitución. Una que les encanta a los abogados, que es la de constitución, y que tiene su antecedente, la palabra latina de constitutere, que es lo básico, lo que constituye, lo que forma, lo que inicia, lo que fundamenta. Y el otro enfoque es de constitución, de lo que está constituido, de cómo se relaciona y se presenta esa realidad. Son 2 acepciones, no son excluyentes de ninguna manera, pero son 2 enfoques que Anamorfosis me sugiere para este diálogo que voy a tener con ustedes. Y lo primero que tendríamos que ver cuando hablamos de derecho, o hablamos de poesía, o hablamos de música, es cuál es la constitución de esa sociedad, Estado y gobierno y sus perspectivas hoy. Ojo, hay 3 formas de engañar, y eso lo aprendí en la física cuántica. Primera forma de engañar, cambiar el tiempo. Mira, mi hija, presta, afloja. Es decir, que cuando salgamos de aquí, de la facultad, pues nos casamos y ya vemos y ya esto. Se cambia el tiempo y se induce una forma de engaño, una forma de seducción. La segunda es muy conocida también, pero no nos damos cuenta, es simplemente cambiar el espacio. ¿Cómo cambiamos el espacio? Pues tenemos miles de ejemplos, pero uno sobre todo que nos gustaba mucho oír en la infancia y que seguimos oyendo, y ya lo verán. Había una vez en un lejano país X. ¿Quieren otra? Lo siento, abran Génesis y van a tener la dirección exacta de dónde está el Edén y dónde está el paraíso, porque está entre varios ríos, 2 de ellos muy conocidos, el Éufrates y el Tigris, y otros menos conocidos. Pero se altera el espacio y se produce el mismo efecto. Y la tercera, que aquí se mencionó, que es muy importante y tiene que ver con la física y tiene que ver con la economía. ¿Con qué ojos? Después de esta ley, como lo decía la doctora, como decía él, ¿cómo se va a pagar? ¿En qué se va a quedar? Bueno, ahorita lo que vamos a hacer una revisión muy rápida, y ahorita voy a regresar al punto inicial, es precisamente cuál es la constitución de esta sociedad, de este Estado y de este gobierno. ¿Cómo está funcionando en la realidad? No en el deseo, no en la buena intención, no en lo que está en la Constitución, que es el instrumento jurídico. Lo segundo, adelante por favor, es cuál es la constitución de la dinámica, porque la dinámica cultural, la dinámica económica, social y política cambia. Yo quisiera que ustedes tuvieran o lean algunos de los libros de la posrevolución para que vean el humor que se gastaban los presidentes con sus atribuciones metaconstitucionales cuando le decían, por decir algo, al general Obregón o al general Camacho, un chiste muy bueno que hay de que en Puebla el hermano dijo, me dice, a ver, liquídeme a todos los invitados, pero hablaba de liquidarlos, de darles un regalo.
y el otro, que era un ejecutador, empezó a liquidarlos, pero a matarlos. ¿Sí? Entonces, las condiciones, la constitución de esa dinámica no es lo mismo, y esto me llamó mucho la atención de un artículo de Lorenzo Meyer, que hace referencia a cómo y cuándo escribimos nuestras constituciones, casi siempre en medio de conflictos muy serios entre nosotros. Y esto hay que tenerlo mucho en mente. ¿Por qué? Porque me agradó mucho la idea que introduce Eduardo, de hacer una evaluación, porque las condiciones pueden estar cambiando y porque los retos pueden ser o más intensos o diferentes, simple y sencillamente. Esa dinámica, por favor, tenganla presente adelante. La siguiente es: ¿cuál es la situación de la Constitución de la geopolítica? Yo traía esta lámina así, pero me encanta cambiar, mutatis mutandis. Pero la idea que me da Eduardo es que debo ver también la Constitución geopolítica, económica y tecnológica. No. La tecnología, lo que decía el maestro, esto no le va a pedir permiso a la Constitución, ya está aquí, y ya está formando nuevas personalidades, ya está aquí. Que la reforma del 2011 ya nos alteró, pues obviamente es más que evidente. Los que vivimos de un artículo primero que nos daban garantías individuales, la casi monarquía revolucionaria, ahora se tiene que enfrentar, como bien se decía aquí, a otra complejidad. Pero, ¿por qué introduzco este elemento geopolítico, económico? ¿Por qué? Porque el origen es el Estado-Nación. Pero, ojo, el Estado-Nación, por otra razón, que es a la que voy, la razón económica, el conflicto de intereses, tiene otra instancia. Algunos dicen que por acuerdo de los mismos estados, los estados se acuerdan y entre ellos forman un nuevo ámbito internacional y simple y sencillamente lo tiene que ratificar el Senado y se convierte en un grado constitucional, ¿sí? Pero ese nuevo ámbito internacional, la Comisión Internacional de Derechos Humanos, la misma ONU y todo eso, está cambiando la influencia, la determinación, el alcance de esa constitución como piedra angular de la organización jurídica de un Estado-Nación. Y lo está cambiando desde muchos puntos de vista: el punto de vista de los derechos humanos, el punto de vista de la tecnología, el punto de vista, sobre todo, de los intereses económicos. Adelante. Y, desde luego, aquí hago mi reconocimiento a todos los que me han antecedido y sobre todo a Pepe, el gran provocador que es el maestro Álvarez Montero. ¿Por qué? Porque hay un instrumento, hay una especie de punto de la brújula que nos ponemos de acuerdo para ver hacia dónde nos vamos a dirigir. Claro, el gran truco de los abogados no es la declaración. El gran truco de los abogados es el procesal. Y en el procesal, el tiempo, el espacio y la energía hacen que cambie todo. ¿Por qué? Porque tienes que traer una constancia, porque la verdad jurídica es de esta característica, porque como por aquí se dijo, si se salpica un poquito, pues entonces ya se vuelve más lento o se vuelve más rápido, o como lo decía el mismo Eduardo, si no hay la capacidad para sostener los aparatos de justicia, alguien le va a dar su aceitadita y sus aparatos para que funcionen. Pero funcionen, obviamente, en sus intereses. Y, adelante, los elementos que los invito a que utilicen es siempre, y ahí sigo una idea que me agrada de Bobbio, de Norberto Bobbio, sobre las dicotomías. ¿Por qué? Porque ahora las dicotomías ya no están tan separadas, ya no está tan distanciado público y privado. Ya el nuevo capitalismo ha creado figuras público-privadas en las cuales se esconde deuda. Y si ustedes creen que el esclavismo es una etapa de la humanidad,
jóvenes, prepárense, ya son esclavos financieros de deuda pública. Y las generaciones que vienen, desde luego que van a tener ese compromiso que ni desearon, ni pidieron, pero van a tener que pagar. El esclavismo tiene otra forma. Igual el feudalismo, la servidumbre y el capitalismo, ahora lo vamos a ver también muy rápido, también tiene sus expresiones. Pero ¿qué es lo que les propongo? Que veamos teoría y práctica, decir y hacer, información y conocimiento. ¿Por qué? Porque, y se lo recomiendo, porque somos muy, bueno, ya no somos adictos, somos esclavos de este aparatito. Antes, y que me corrijan aquí los filósofos, antes la ignorancia, y ahora también, era fundamentalmente reconocida como ausencia de información. Será ignorante, se lo digo porque hay un gobernador que le gusta mucho vincularse con ignorantes, no saben lo que se está metiendo. Los ignorantes tienen esa característica tradicional, falta de información y falta de conocimiento, pero esta tecnología a la mano trae otro tipo de ignorancia, por exceso o abundancia de información. Si ustedes le ponen aquí Constitución, van a ver los miles, cientos de miles o millones de entradas que tiene esa palabrita nada más. Se pasarían la vida consultando los significados, las interpretaciones y todo lo que esta información les puede dar. Pero bueno, algo fundamental está muy vinculado con estas capacidades de crear leyes. No solo es el saber, que debe haber una consistencia, una congruencia, una armonía, una fundamentación de las leyes, entre ellas y con respecto a su ley principal, sino el saber hacer. Y aquí lo más importante, y que es a lo que me voy a ir aproximando, es a lo que está sucediendo. Adelante, por favor. Es decir, ¿qué es lo que está sucediendo? Y por favor, en el nombre de Dios, diría el Papa Francisco I, ¿cuál es su oración principal todos los días cuando duerme? Y eso lo confesó a él, él ruega al más allá, que en el más acá Argentina no vaya a convertirse en un México, porque México está terriblemente afectado de corrupción e impunidad. Impunidad es más profunda, porque permite la corrupción. Entonces, ¿qué es lo que nos pone en este momento? Pues nos pone, y Eduardo lo mencionaba con toda certeza, nos pone frente a esquemas de organización legal que pueden ser insuficientes. Simple y sencillamente, nada más son enunciativos, no funcionan. ¿Sí? O funcionan, ojo, y van a ver en qué vamos a desembocar, si a alguien le conviene. ¿Sí? O funcionan con nombres muy atractivos, órganos autónomos. La Universidad de Veracruzana, por ejemplo, es un órgano autónomo. ¿Saben dónde empieza la autonomía financiera y dónde termina? En la caja, cuando van a cobrar y les pagan o no les pagan. La autonomía tiene otras características muy lejanas. O para ser más precisos, la ciudadanización, en la cual los ciudadanos no tienen nada que ver en la integración. Pero ¿a dónde voy? ¿A dónde voy? Voy a esa pregunta que nos debemos hacer frente a esta realidad. Otra vez regresamos al Estado de Derecho, o al Estado fallido, o al Estado fallando, o como ustedes lo quieran interpretar. Pero adelante. Lo que tenemos, insisto, es que tener muy claro que lo que va a definir nuestro comportamiento social no es nuestra buena intención, no es la declaración, no es el propósito, es la aplicación, es la congruencia cotidiana. Adelante, por favor. Y aquí sí, por favor, este principio matemático es muy importante. El orden de los factores
sí altera el producto. Y quiero hacerles un planteamiento de provocación. Adelante. Conste, de provocación. Siempre vemos y decimos que la democracia es participación, pero no pasamos de la elección, y de las elecciones no pasamos de una cada 3 años, no hay revocación de mandato, no hay segunda vuelta. Es curioso, pero la democracia es mayoría, y hay mayoría relativa, hay mayoría condicionada, hay mayoría calificada, hay mayoría absoluta, hay muchos tipos de mayoría, ¿sí? Pero ese es un problema que tenemos que tener presente en el origen. Y en el origen, mi punto de vista, y provocación, es que la sociedad se organiza bajo el principio de legitimidad. El principio de legitimidad es un principio que aquí incluso se estuvo mencionando, es un principio que se relaciona con el poder, dónde radica el poder. Y si no mal recuerdo, a la tercera edad ya es un poquito difícil ser preciso, creo que es el 39 constitucional, en donde se define en donde se radica la soberanía. La soberanía, el poder. El poder radica, ya lo sé, en el pueblo, pero lo que yo los invito es que veamos si realmente la ley está cumpliendo, como aquí ya se mencionó en otros aspectos por sus límites, está cumpliendo con la legitimidad que debe tener, no con la estructura formal, literaria, del positivismo lógico, que es lo haga congruente, no, sino en la efectividad y el sentido de vida. Mi invitación es que ustedes analicen la Constitución y efectivamente nos sumemos, pues no necesariamente, como aquí se advierte, a un cambio precipitado o a un cambio, como ya se mencionó aquí en la Ciudad de México, en el que se tenga problemas de alcance y de efectividad de las leyes que aprobamos. No, lo que simple y sencillamente los invito es a que recuperemos en esta perspectiva de legitimidad. Estamos hablando de un espacio en el cual hay un conflicto de intereses económicos permanente. No se puede ocultar esa existencia de intereses ni cómo influyen para la colocación y determinación de sus decisiones en los diferentes ámbitos de gobierno y en los diferentes cargos. Y simplemente como segunda parte de la provocación a la cual los invito, les quiero decir que no es cierto, el mundo ilegal no está muy allá, está aquí y está conviviendo con el mundo legal. Es más, tienen muchos vasos comunicantes. La legitimidad tiene en el derecho la fuente de legalidad. La fuente de legalidad nos lleva, y eso lo aprendimos los economistas, al Estado y al mercado. Y no es cierto, ningún mercado deja de tener la protección del Estado. ¿Sí? Y de las viejas formas de apropiación, las de la barbarie siguen siendo muy efectivas. Una inversión y se apoderan de los recursos. Y se justifica de muchas maneras. Pero en este esquema nosotros creemos que el AMPA, para llamarle de alguna manera al otro gobierno, está lejos y está aparte. Y lamento mucho decirles que ni está lejos ni está aparte. Y me llama mucho la atención cómo el sensacionalismo informativo de los últimos días nos lleva a resaltar, y ahorita se comentaba con toda razón, que hubo 532 saqueadores de salchichas, televisores, comida y otros enseres y mercancías hace unos días que hubo esta rebelión inducida, ¿sí?
532 saqueadores. El estado de Veracruz tuvo menos saqueadores y perdió más. A uno de ellos simple y sencillamente se le acusa de desaparecer 35,000 millones de pesos. ¿Y saben qué? No pasa nada. ¿Y qué es lo que le están administrando al estado de Veracruz? Un gran entretenimiento, porque ya aparecieron los diarios, las fotografías, los balones, las bicicletas, pero no aparecen los miles de millones de pesos, incluso las fotografías. Y el escándalo y el entretenimiento sigue. El problema central es que esa estructura legal está siendo destruida, está siendo debilitada en lo que se supone es el remedio a la enfermedad. ¿Por qué está siendo debilitada? Porque las instituciones lo que se pretende es que no funcionen o funcionen para otros intereses. Y cuando el debilitamiento institucional y el debilitamiento legal se profundiza, no hay ninguna razón para no entender la desobediencia y la resistencia civil, porque el viejo principio jurídico es que nadie está obligado a lo imposible ni a obedecer leyes y gobiernos injustos. Entonces, estas dos provocaciones se las dejo para que por favor ustedes la revisen, y como colofón les quiero decir que el crimen perfecto desde ahora, desde mi punto de vista, no es aquel que se comete y nadie lo sabe. No, el crimen perfecto de nuestros días es el que se comete. Se sabe que se obtuvo los beneficios y se obtiene la impunidad, la complicidad para seguir disfrutando de esa ilegalidad. Y ese es el problema central de este país. Está afectado en sus dos constituciones, su constitución como sociedad, Estado y gobierno, y su constitución como efectividad del instrumento jurídico del sistema de leyes. Muchas gracias. Agradecemos ampliamente la brillante intervención del doctor Rafael Arias. Bueno, pues quiero pedir un fuerte aplauso para todos los miembros de esta mesa de análisis. Muchísimas gracias por haber participado con nosotros. Y ya para terminar este evento, procedo a hacer una respetuosa entrega de reconocimientos a los integrantes de esta mesa.